caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Arrancamos en Ojo con los Medios aquí por el Avia Yala Televisión con un tema emblemático de la resistencia en Brasil de Geraldo Vandré, para no decir que no hablé de las flores, un tema que fue prohibido en la dictadura, allí por el golpe del 64 que le dieron a João Goulart con complicidad de la Central de Inteligencia Norteamericana, una dictadura que se extendió por 21 años y que fue también puntapié inicial para otros golpes de Estado en el resto de América Latina. Hablamos de Brasil, ya lo sabés, estamos haciendo una cobertura exclusiva en Ojo con los Medios y en la Avia Yala para tener toda la información desde allá. Bienvenido, querido Lor. ¿Cómo le va, doctor? A Ojo con los Medios, ¿cómo anda? Un placer, un poquito afectados por el cambio de clima nuevamente en La Paz, pero aquí dispuestos a iniciar una jornada más de lo que es Ojo con los Medios y obviamente esta canción tan emblemática que compartimos, creo, toda Latinoamérica, esta historia de golpes de Estado, esta historia que nos marca también y nos hace creer en cambios. Exactamente. Y como en Brasil están sucediendo cosas complicadas, se vive minuto a minuto y hora a hora la posibilidad de que la presidenta Dilma Rousseff sea sometida a un juicio político en el Congreso de la República de ese país. Hay manifestaciones callejeras, hay intentos de detener este golpe institucional con la complicidad del Poder Judicial y los medios de comunicación, y por eso vamos a esta presentación del comandante Andrés Sallari, que nos trae desde San Pablo, desde la principal ciudad de Sudamérica, toda la info que se viene sucediendo hora a hora en el gigante sudamericano. Ojo con los Medios cubre la crisis política en la principal potencia suramericana. Queremos dizer, em primeiro lugar, que nós estamos nas ruas para deter uma ameaça à democracia no nosso país. La cobertura en vivo y en directo desde San Pablo, la ciudad más poblada de América del Sur. Que não querem que o povo trabalhador tenha direitos. Do lado de lá está a Rede Globo, a mesma Rede Globo que apoiou a ditadura. El análisis desde el epicentro de la noticia, solo por el Avia Yala. A saída é pela esquerda, o povo na rua, e o andar de cima pega fogo. Hola comandante, ahí lo estamos viendo directo la comunicación La Paz San Pablo, buenas noches. Hola, hola. Bueno, no estamos teniendo, bueno, ahí hemos tenido un problema de comunicación, a ver si lo vamos resolviendo. Tenemos en el fondo, lo ponemos a pantalla completa para comentarlo, un encuentro, el lanzamiento de Carta Abierta, que es un documento
que han lanzado los juristas por la democracia en Brasil. Estamos teniendo un montón de estos encuentros, Lora, en Brasil respecto a sectores culturales, políticos, judiciales, de la comunicación, artistas que se vienen juntando para tratar de dar cuenta de la situación muy grave que se está viviendo en Brasil. Bueno, es un movimiento que se está repitiendo en toda América Latina y obviamente hace poco en Venezuela también hubo una manifestación de los gente dedicada a lo que es los intelectuales, la gente artistas y que también han planteado un apoyo al gobierno de Dilma y obviamente el apoyo a Lula. Algo que tenemos que destacar, doctor, y usted no me va a dejar equivocarme, o si me equivoco usted me corrige, se ha formado una serie de 3 puntos de ataque para Brasil: la parte mediática, la parte política y últimamente la parte judicial. Se han valido de estos 3 puentes, esta trilogía, para atacar al gobierno de Dilma, desprestigiar en algún momento la figura de Lula, y esto mismo se vive y se transversa en Argentina, en Bolivia, en Venezuela y en Ecuador. Sí, efectivamente ha cambiado la dinámica. Empezamos con este tema musical prohibido por la dictadura del 64 de Figueiredo, que terminó con el gobierno de João Goulart, y esa era la temática en esos tiempos, los golpes mediante las Fuerzas Armadas. Hoy eso ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado, no, Andrés? ¿Cómo están? Ahora sí me escuchan. Muy buenas noches acá desde Sao Paulo. Sí, perfecto. Fuerte, alto claro. Y fuerte. Bueno, le cuento el titular de último momento del diario Estado de Sao Paulo, periódico conservador. Oposición ya tiene votos suficientes para un impeachment en la Cámara. Dice este periódico, cuidado que puede ser una operación mediática, político-mediática, que la oposición ya tiene los votos para llevar adelante el impeachment contra la presidenta Dilma. Hoy el gobierno hizo una presentación de último momento ante el Supremo Tribunal de Justicia para ver si pueden declarar como nulo toda la acción política del impeachment. Estaban reunidos hasta hace un ratito. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en La Paz, doctor, los dos, y charlábamos con la gente acá en Brasil, nos contaban que todo iba minuto a minuto y esa vorágine que existe aquí, realmente ahora que me pude trasladar aquí, se siente muy fuerte estos tremendos estímulos informativos y políticos, noticias que llegan y van todo el rato, y realmente se siente, uno percibe que hay un golpe en marcha. Realmente se siente así, ¿eh? No será con militares. Es principalmente con medios de comunicación. Hace un rato bajé a comer aquí de la oficina unos 15 minutos, estamos trabajando muy fuertemente, y empezaba el noticiero de Globo. Antes del inicio del noticiero pusieron 10 minutos de propaganda política muy dura y muy bien producida a favor del impeachment y en contra de Dilma Rousseff. Se percibe realmente este intento de dar un golpe contra Dilma, y hay que decir que una gran mayoría de la gente, por lo menos aquí en el centro de Sao Paulo, se muestra favorable a este golpe, ¿eh? Claro que ellos no lo llaman golpe. Bueno, podríamos contrarrestar, o por lo menos para tener en claro cuáles son los juegos políticos de los medios de comunicación, con lo que dice hoy la agencia del Partido de los Trabajadores. Vemos a pantalla completa la nota número 4, para ver dónde está la realidad. El Estado de Sao Paulo dice, ya tienen los votos para el impeachment. Hoy la agencia del Partido de los Trabajadores dice, Lula articula Frente Democrático con más de 180 diputados. Si efectivamente esos 180 diputados es un número que alcanza y sobra para que no haya votación por impeachment el próximo domingo. Sí, Mariano, y unos no son de la verdad aquí.
Lo que hay es una serie, hoy lo comentábamos en la columna de la página web del Avia Yala, hay evidentemente una guerra de nervios y de ambos sectores una intención de mostrarse fuerte y ganadores de cara a la votación, que mañana empiezan a argumentar los diputados. Son 513, pero la votación va a ser el domingo, como ya habíamos anticipado. Después salió otro titular en la prensa de derecha desmintiendo que esos 180 diputados estén efectivamente comprometidos con darle continuidad al gobierno de Dilma Rousseff. Entonces, uno no sabe realmente dónde está la verdad y además uno consulta, habla con los colegas, trata de informarse de más cerca sobre cuál es la realidad y lo cierto es que nadie sabe qué va a pasar el domingo. Como ya veníamos anticipando, se va a definir en el último rato. Y Andrés, definitivamente este tema de las votaciones implica ese juego de los 2/3 en el Congreso. Plantearse precisamente esta situación creo que ha llevado a una serie de jales, dites y diretes sobre este tema en los medios de comunicación, a lo cual también obviamente fuentes judiciales están también haciendo lo suyo como parte, como usted lo decía, de esta alianza político-mediática e inclusive judicial. Sí, y es el tema de los medios es realmente muy potente y yo te diría que insoportable. Es una campaña sistemática en contra de Dilma Rousseff, que a propósito, les comento una última declaración que hizo hace algunas horas, dijo que va a proponer un pacto si sale airosa en la votación del domingo para ganar gobernabilidad, y dijo que si pierde está, en portugués lo dijo, fora do baralho, significa fuera de la baraja, se interpreta como fuera de juego, aunque ella misma dijo que no iba a renunciar. Es una situación muy compleja y si avanza el juicio político, recordemos que pasa a senadores y se especula con que si pasa a senadores sería en la primera, alrededor del 15 de mayo que se va a definir si los senadores aceptan el juicio, entonces tiene que salir Dilma, queda suspendida de la presidencia y asumiría Michel Temer, que está abiertamente volcado al golpe. No solo él, en los que comentaba de los spots de televisión aparecen todos los políticos justificando el juicio político y la necesaria caída de Dilma. Y uno dice, pareciera que hay una campaña electoral, que el domingo se va a votar algo, porque ¿por qué hace falta machacar y machacar a través de los medios de comunicación para justificar la caída de la presidenta? Es realmente impresionante, ¿eh? Lástima que no pude grabar un rato, voy a ver si mañana me invento algún sistema para poder grabar un rato de la televisión y mandárselo. Sí, y bueno, esto que es tan preocupante, llevó a la CUT a hacer una campaña para convencer a esos diputados indecisos. Vemos un afiche, si uno entra al sitio web de la Central Única de Trabajadores del Brasil, dice, cliquea aquí para convencer a los diputados indecisos y votar contra el impeachment. Entonces uno cliquea en este afiche que estamos viendo ahora en pantalla y te da el nombre de los diputados, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, todos los sitios con los cuales podés conectarte y decirle al diputado, no votes en contra del impeachment, defender la democracia, defender el Estado de Derecho. Intensa la campaña y muy desigual, ¿no? La campaña de la Red O Globo, de los diarios Fola o Estado de San Pablo, frente obviamente a los medios de comunicación que podríamos llamar alternativos, aunque son muy fuertes, del Partido de los Trabajadores, del movimiento sindical, sectores también como Carta Capital, como Brasil de Fato, como la Red Brasil Actual, Brasil 247, otros, pero bueno, al lado de lo que es Bella, de lo que es esos... Sí, definitivamente, y uno se hace
una revisión a través de las redes sociales o inclusive cliquea y busca las últimas noticias de la crisis políticas y todos apuntan en el Google y en las redes sociales que usted busque que precisamente hay esa crisis y que el impeachment con Dilma es un hecho. O sea, manejan la noticia a ese nivel, se maneja a través de las redes sociales y ninguna, por lo menos ahora que hemos estado haciendo este juego, he buscado algún otro medio que plantee lo que nuestro comandante dice allá. Es una medición de fuerza equilibradas de la información que se maneja. Entonces, definitivamente, creo que la imagen de Lula también ayuda mucho a que esta situación se mantenga en equilibrio, comandante. Sí, realmente. Había otro tema que quería comentar con ustedes, que es también cómo aquí ponen en los principales diarios la opinión de la gente, ¿no? Y se acuerda, cuando estábamos en Bolivia y hablábamos de Brasil, siempre nos contaban que aquí se presentaba como que el Partido de los Trabajadores era un partido que iba a llevar a Brasil al comunismo, y uno desde afuera de Brasil decía, pero el gobierno del PT siempre pareció bastante equilibrado, ¿no? Por no decir conservador. Nunca se jugó con posturas de izquierda bien definidas. Sin embargo, estando acá, te das cuenta cómo todos estos medios impulsan esa idea y esa demonización de la izquierda, y que el gobierno efectivamente del PT es prácticamente lo mismo que la peor dictadura del proletariado del siglo XX, ¿no? Eso realmente también llama la atención, y uno puede entender cómo ese bombardeo mediático ha predispuesto a la gente para que asuma ese discurso que justamente hoy entrevistábamos a Camilo Tavares, después a ver si nos da chance de mirar la entrevista, que hizo el documental sobre el golpe del 64 y el papel de Estados Unidos, y allí contaba cómo desde 2 años antes se empezó a preparar a la gente para que tenga una visión contraria al gobierno de João Goulart. Y evidentemente ahora se está haciendo una operación político-mediática exactamente igual, y uno cuando escucha a la gente se da cuenta que han logrado establecer ese discurso anticomunista que tiene más que ver con aquella época de Goulart de la Guerra Fría que con lo que es hoy en día el gobierno del Partido de los Trabajadores. Es muy fuerte, y yo estoy particularmente muy impresionado por cómo desde mi punto de vista se está manipulando el sentimiento de buena parte de la sociedad aquí. Creo que es digno de estudio lo que está pasando. Les comento también que otros compañeros me estaban pidiendo que por qué no escribíamos de las similitudes, por qué no trabajábamos periodísticamente acerca de las similitudes que hay en todos estos procesos desestabilizadores en el que los medios de comunicación tienen una participación tan importante, y en el que identificamos como focos muy fuertes de estas operaciones Argentina, Bolivia y Brasil en este momento. Y yo creo que vale esa comparación porque obviamente estamos viviendo esa manipulación de los medios de comunicación, y esa manipulación de medios de comunicación no solamente es de manera local, sino también que ha habido una suerte de las grandes cadenas que ustedes ya conocen y saben que replican este tipo de informaciones, pero informaciones súper sesgadas, y obviamente y lo comentábamos al inicio, se ha formado precisamente ese triángulo de los medios de comunicación, los políticos y también la parte judicial que anda metiendo lo suyo también, y que en mayor o menor cantidad se ha visto en Brasil, se lo ve en Argentina, se lo ve en Bolivia. Es una situación que va repitiéndose, como lo habíamos dicho, como una receta. Y algo que también destacan los grandes medios de comunicación, entre comillas, para hacer todavía más difícil la situación, es de que esta crisis política está afectando también en fuerte manera a una crisis económica en el Brasil, tomando en cuenta que era una economía emergente y parte de los BRICS, por ejemplo. Sí, exactamente, obviamente, y además lo que suceda en el Brasil, país de 200 millones de habitantes, la sexta economía del mundo, arrastraría al resto, y esto
Va a suceder en pocos días, tendremos una noción de cuáles son las fuerzas políticas que se van a medir en el Congreso, en un Congreso que es el más conservador de los últimos años, desde el año 85 para acá en que se recuperó la democracia en Brasil, nunca hubo bancadas con tanta magnitud de fuerza y de conservadurismo, una bancada, por ejemplo, policial, otra bancada de sectores evangélicos, otra bancada de sectores de derecha, contrario a cualquier tipo de derecho social, desde el aborto, el matrimonio igualitario, leyes de género, etcétera. Por eso mañana empiezan los debates y el domingo se va a terminar votando en el Congreso. Se necesitan el número mágico de 342 votos y nos vamos a ir al corte con la nota número 6, que es los pasos del proceso político contra Dilma, en este caso de la cadena CNN, que nos cuenta cuáles son los pasos a seguir en estos próximos días y qué pasará si a Dilma finalmente el Congreso, en este caso de los diputados, dice sí al impeachment. Para ser aprobado, el informe requiere de al menos 342 votos favorables, es decir, las 2/3 partes de los diputados. Abierto el proceso, pasaría ahora al Senado, que creará una comisión especial que tendrá 10 días para pronunciarse. Para continuar el proceso, la plenaria del Senado debe aprobarlo. Si obtuviese el voto de 41 de los 81 senadores, Dilma Rousseff sería apartada de su cargo por hasta 180 días, plazo para la decisión final. Asumiría temporalmente el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, partido que rompió su alianza con el gobierno. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia presidiría la sesión donde se decidiría sobre el impeachment, que requiere el voto favorable de 54 de los 81 senadores. ¿De qué acusan a Dilma Rousseff? Se le acusa de delitos de responsabilidad fiscal relacionados con el manejo irregular del presupuesto nacional en 2014. Ella ha sostenido que no hubo tales irregularidades. De ser hallada culpable, Dilma Rousseff sería destituida y asumiría su lugar permanentemente el vicepresidente. También quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos por 8 años. Si se la absuelve, reasumiría inmediatamente su mandato, pero también cabe la posibilidad de su renuncia, opción que sin embargo ella ha negado de forma reiterada y contundente. Este proceso contra un presidente no le es ajeno a Brasil. En 1992, Fernando Collor de Mello enfrentó no solo una gran crisis política, económica y social, como la que trata de sortear Dilma Rousseff, sino también un juicio político por acusaciones de corrupción. Presidente de la República. El 29 de diciembre de ese año, a escasos minutos de haberse iniciado el juzgamiento, Collor de Mello renunció a la presidencia, pero aún así el Senado resolvió condenarle. El entonces vicepresidente Itamar Franco asumió la primera magistratura hasta el fin del mandato y el 1 de enero de 1995 le entregó la banda presidencial a otro Fernando Enrique Cardoso. Gabriela Matute Urdaneta, CNN, Atlanta. Segundo bloque de Ojo con los Medios en esta producción exclusiva, podríamos decir, en este esfuerzo por estar en Brasil y poder contarte una de las crisis políticas más trascendentales que ha vivido Brasil desde la recuperación de la democracia, a horas, a días de saber qué puede pasar con el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, el comandante. Sí, se imaginará usted que aquí también a través de las redes sociales se da una guerra, una batalla muy fuerte. Le mandé por ahí un videíto, ¿qué le pareció? Bien, una buena parodia de a veces el humor es muy necesario e importante para comprender el tiempo político. Lo resume mucho más fácil que a veces análisis sesudos de horas. Y la risa también es un método para denunciar las cosas. Sí, hay un grupo les cuento, de comediantes aquí que hacen distintas intervenciones. Entre ellos hacen un video, o hicieron hace un tiempito, en el que evidencian el trato tan desparejo que hay, y esto creo que no lo puede ocultar nadie, entre los casos de corrupción del Partido de los Trabajadores y de las demás fuerzas políticas que también están implicadas en muchísimas cuestiones. Inclusive ya lo mencionamos muchas veces, pero es escandaloso el caso del presidente de Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que paradójicamente puede aparecer como el líder de quien ordena el juicio político, o aparece así, es así en realidad, quien ordena el juicio político contra Dilma Rousseff, y está acusado y demostrado que es un corrupto de larga data.
Pero bueno, entonces este grupo de comediantes, quien investiga además, les comento, quien lleva adelante las investigaciones aquí es la Policía Federal por estos casos. Entonces, vamos a ver cómo con mucho humor muestra el trato preferencial que tiene, por decirlo muy irónicamente, el Partido de los Trabajadores en temas de corrupción. Míralo. Foi o senador do PSDB que aceitou a propina. Foram mais de 25 milhões de reais desviados da Vale e 35 milhões desviados da Petrobras. Vai falando aí, tô te ouvindo, deputado. Bom, aqui a gente tem também o vereador Toledo e o deputado Carminho, eles que comandavam todo o esquema com as empreiteiras. Qual partido? Os dois são do PSDB. Eles aceitavam todo o dinheiro de Caixa 2, pegavam todo esse dinheiro e depositavam nas contas do exterior, as contas do partido ilegais. Lá até tenho essa lista aqui, ó, de todas as contas, com todos os nomes, o dinheiro, de tudo. Isso acontece há pelo menos uns 25 anos. Tá aqui, ó. É que tá tudo documentado aqui. Tem assinatura aqui, ó. Tem assinatura. 2 deputados do PSDB. Não precisa, irmão. Parece que você não quer ir pra casa, deputado. Bom, tem essa aqui, acho que essa vai te interessar, então, porque é a lista com todos os políticos que aceitaram dinheiro em troca do voto a favor da reeleição do presidente Fernando Henrique. Vamos guardar isso aí? Tem certeza? Porque isso é que eu acho importante. Acho que é importante você fechar a pastinha. Isso, abre mais não. Porra, me ajuda a te ajudar aí. Bom, eu já te mostrei, acho que... Não, esse aqui, bom, não sei se te ajuda, mas é um jantar que teve em Paris, essa aqui é a continha do jantar, 50 mil reais foram gastos de dinheiro público, né? Quem que tava lá? Foi uma reunião de aliados do PSDB com o MDB, eles se encontraram em Paris, e eu tava lá, inclusive. O que vocês comeram lá? A gente comeu muita coisa, 50 mil euros, mas muita bebida, muito champanhe, muito vinho que a gente levou até pra adega nossa, pessoal. Bacana, mas... Tá em francês isso aqui. O que é isso aqui, ó? Esse aí é arroz de Lula. Machado, pode emitir mandado de prisão. Avisa lá pro juiz que a gente pegou o Lula. Bueno, interesante el juego porque les contamos que en portugués Lula quiere decir calamar. Entonces, por eso habían comido en esa cuenta supermillonaria en París calamares, y calamar quiere decir Lula. Entonces el policía se ponía feliz y decía, Machado, tráeme un whisky y una orden de detención, atrapamos a Lula. Un poco el tema de inventarse no sé, la forma exacta de buscar los 3 pies al gato que decíamos hace rato, ¿no? Exactamente, el pelo a la leche. Pásame una Lula. Le cuento que acá generó muchísimo ruido, tiene millones de visitas estos videos. Obviamente la derecha acusó a estos jóvenes de ser petistas y de defender a la corrupción, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces después sacaron un video que está buenísimo, lo vamos a ver la semana que viene seguramente, haciéndose la burla de eso, ¿no? De que los hayan acusado de petistas. En fin, que aquí esta batalla también, obviamente, hoy no podía ser de otra manera, en este mundo globalizado que se da a través de las redes sociales. Efectivamente, y bueno, y otro de las tramas políticas que observamos en el Brasil y que hemos observado también en países como Argentina o Paraguay, es que cuando generalmente los gobiernos llegan por alianzas al poder, su vicepresidente es un aliado, no es miembro del partido que lo preside, sino que el vicepresidente pertenece a un partido aliado. Y bueno, estamos viendo en el caso de Michel Temer, del PMDB, que es uno de los abiertos conspiradores, y la propia presidenta lo llamó el jefe de los conspiradores. A principios de esta semana te lo mostrábamos acá en Ojo con los Medios. Y Temer anda diciendo que si el destino lo lleva a la presidencia, él lo hará. Pero inclusive ha estado practicando, se filtró unos audios del discurso que estaba ya preparando precisamente este señor Temer, para obviamente hacerse cargo de este detalle. Y si tenemos lista la nota, compañeros, nos gustaría precisamente hablar de esto, porque como lo decíamos, a través de las redes sociales también se ha logrado conocer esto. Sí, ahí
destino me lleva para esa función, la presidencia, estaré preparado, es lo que dice Michel Temer, y efectivamente se filtró un audio en el que él ya daba un discurso como si fuera practicando. Sí, como si fuera el presidente de la República. ¿Cómo es la figura de Temer allá? Es horrible, doctor, para mí. Seguramente a mucha gente le cae simpático. Escuche este mensajito de un lector que tengo acá, Mario Negrao Borgonovi, desde Río de Janeiro. Dice: el contenido del discurso grabado por Temer, dice, fíjate porque estas operaciones son impresionantes, ¿no? Usted decía el otro día que se mostraba como presidente y claro, tenía mucha razón. Dice, el contenido del discurso de Temer llega a ser humilde y muestra un perfil de posible futuro presidente adecuado y propio para las circunstancias. Ahora parece un acto inesperado que pueda perjudicar a la oposición el proceso de impeachment. Creo que ese discurso, dice, atraerá a votos indecisos y temerosos de lo que podría acontecer con el nuevo gobierno. Temer, dice, escuchen, muestra un tono conciliador, equilibrado y discreto, propio de un presidente de la República culto, inteligente y capaz de sacar al país de esta complicación política, económica y moral. Bueno, linda... ¿Qué tal? Sí, me parece una linda opereta de prensa es esa. Impresionante. No, esta gente es muy potente lo que está pasando acá. Es muy fuerte. Y claro, a cada cosita, es muy fuerte. Y que a cada cosita que sale, obviamente hay una respuesta. Sí, y si uno revisa un poco, inclusive la información que se tiene del señor Michel Temer en las redes sociales, oiga, que lo pintan como un tipo genial, un tipo que sabe lo que quiere y que hacer precisamente ese tema de la conciliación. A este punto llegamos. O sea, no, que sabe lo que quiere, no hay duda. Y sí, pero como le digo, claro, todos apuntan a ponerle una carita bonita a Temer y la peor carita a Dilma y a Lula. Es obvio. Sí, eso es muy importante, Lor. Las fotos que ponen en los periódicos de Dilma y de los opositores son muy significativas y tienen un alto contenido político también, ¿no? En esa intención de destruir la imagen de la presidenta. Sí, efectivamente, y bueno, y quien parece que a quien Temer imita fue al vicepresidente de Fernando Lugo en Paraguay, a Federico Franco. Mirá la tapa del diario Clarín de la Argentina, es un archivo del año 2009, es decir, hacía apenas agosto, bueno, sí, 10 meses que había asumido el presidente Fernando Lugo y ya el vicepresidente decía que estaba preparado para gobernar. Y se repite un poco esta situación como si fuera, lo decíamos, lo calcadito de una receta y que se van presentando a través de los medios de comunicación. Y obviamente lo que sucede principalmente con la figura de no sé si decir ex vicepresidente, porque es... No, sigue siendo. Pero bueno, lo que pasa es de que cuando se desvincula, me hace un poco recuerdo también a lo que hacía en algún momento el señor Carlos Mesa acá, cuando había la crisis de octubre, cuando decía que se deslindaba de este gobierno, se lavaba las manos y pasó lo que pasó. Bueno, y se repite además, me parece que con la misma guionista, que no es un dato menor, que es la misma embajadora Gringolandis, que estaba en Asunción en aquella época y está en Brasilia hoy día. Vamos a recordar un poco la destitución de Fernando Lugo, porque tal vez pueda pasar algo similar aquí en Brasil. La presidenta Dilma ya dijo que si los diputados se pronuncian a favor del impeachment, ella está fuera de juego. Aunque dijo que no va a renunciar, pero marca un poco la pauta esa fuerte declaración de ayer de la presidenta. Sí, este archivo de 2012, junio de 2012, vemos cómo actuó, en este caso, el Senado del Paraguay. Atento porque a veces la historia se repite como tragedia, como dijo Karl Marx.
La votación nominal arroja el siguiente resultado. 2 ausentes, por el rechazo 4 votos y por la condena 39 votos. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Se hará las comunicaciones correspondientes. Bueno, ahí observábamos este archivo, junio de 2012, presidente Fernando Lugo, presidente constitucional destituido por unanimidad, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, por una causa que ahora está en juicio, la masacre de campesinos en Curuguatí y de policías, y se está demostrando que fue una causa, un hecho armado, justamente para perjudicar la imagen del presidente Lugo y llegar a esta situación. Evidentemente, en el Paraguay no toleraron esa especie de falla tectónica que fue que un gobierno de izquierda pudiera gobernar en el país y que no fuera el Partido Colorado. No se le perdonaron a Lugo. Antes de ir al corte, una mínima reflexión o advertencia. Cuidado que el domingo Brasilia se transforme en Curuguatí. Sí, efectivamente a tener en cuenta. Recordemos que ahí se van a dar masivas manifestaciones y los que están a favor del impeachment y los que están a favor de la democracia van a estar apenas separados por un vallado, así que esperemos que prime la cordura y que los conspiradores de siempre no hagan su jueguito ese día. Mucho cuidado porque ya vimos que la guionista es la misma, así que hay que estar muy alerta. ¿Vemos la entrevista con el documentalista y realizador Camilo Tavares al regreso? Perfecto, sí. Quédate porque es un documentalista de alta talla que ha hecho, digamos, uno de los grandes documentales sobre el golpe de Estado en el 64 en Brasil contra João Goulart y con la intervención de Estados Unidos y la CIA. Así que quédate, último corte de Ojo con los Medios. Seguimos en este esfuerzo exclusivo La Paz San Pablo. Último bloque de Ojo con los Medios, este especial de Brasil. Y bueno, como hay una entrevista larga de unos 10 minutos, Lor, vamos a ir cerrando y le vamos a dejar al comandante Sallari que nos cuente de qué se trata y así hace el cierre como corresponde desde San Pablo, que es donde está ocurriendo la noticia. Lor. Muchísimas gracias por vernos. Nos reencontramos siguiente jueves. Comandante. Cuídese, Lor, cuídese, lo veo resfriado, un poco enfermo. Cambio de clima aquí en La Paz. Cuídese la garganta, que ya estamos un poco viejos. Bueno, no, la entrevista con el realizador Camilo Tavares te la recomiendo, está ahí hacemos una introducción pequeña. Invitarte también a que nos sintonices mañana, que nos sigas las crónicas a través de la página web de la Avia Yala, aviayala.tv.bo. Mañana vamos a estar tratando de generar un debate con algunos colegas en el Ojo con los Medios de viernes, a ver si podemos poner al aire cositas interesantes para terminar de dar un contexto importante de cara a la fundamental jornada del próximo domingo, no solo para Brasil, sino para toda la región. Por eso estamos acá en vivo y en directo. Te mando un abrazo, doctor, y Lor, cuídense. Hoy me encuentro con el documentalista y cineasta Camilo Tavares, autor de un trabajo muy interesante sobre el golpe contra João Goulart en 1964 y particularmente la participación de Estados Unidos en el mismo. Vamos a charlar un rato con él de esa historia y de la desestabilización en general, porque hoy Brasil vive una situación muy similar, esta vez en contra del Partido de los Trabajadores y de la presidenta Dilma Rousseff. Camilo, muchas gracias por recibirnos y la primera pregunta que
te hago es, ¿qué significó ese golpe de 1964 para la sociedad brasileña? Bueno, el golpe de 64 en Brasil fue un gran retroceso de las conquistas populares que estaban en marcha. O sea, hubo todo una conquista de la sociedad hacia sus derechos por la tierra, por la educación, por el voto de los más pobres, y eso fue interrumpido de una manera drástica con el golpe civil militar, porque no fue solo un golpe militar, sino que hubo todo un apoyo de la sociedad brasilera, que después se descubrió que tuvo un gran apoyo de todo el dinero que Estados Unidos invirtió en Brasil desde 62, o sea, 2 años antes del golpe, cuando hubo un gran plan de media, un gran plan de convencimiento de la opinión pública brasilera por el embajador de Estados Unidos en la época Lincoln Gordon, que hizo una conjuntura muy grande para poner la idea de que João Goulart, que era un presidente brasileño electo por el voto popular, era un gran comunista. Entonces la sociedad brasilera tuvo en los años de 62, 63 y 64 una falsa idea de que João Goulart representaba un peligro comunista, ¿no? Todo en el contexto de la Guerra Fría. Las conquistas sociales que se perdieron con ese golpe de 1964, ¿pudieron ser retomadas en algún momento de la historia política de Brasil? Sí, después de 21 años de la dictadura, ¿no? Solo en 85 con las elecciones, ¿no? Para presidente, Brasil empieza una nueva marcha hacia esas conquistas sociales que estaban olvidadas, ¿no? La reforma agraria es una, o sea, que hasta hoy día nunca se concretizó, ¿no? O sea, varios gobiernos, Sarney, Fernando Henrique, Collor fue una desgracia, después Lula y Dilma empezaron a dar más fuerza a la gente del campo, pero la reforma agraria hasta hoy día nunca se hizo de una manera institucional. O sea, hay muchos intereses del agrobusiness, ¿no? De todas las multinacionales que actúan en Brasil, ¿no? Por la soya, por la caña de azúcar, ¿no? Y eso, hay un gran conflicto en el campo que hasta hoy día sigue muy latente. O sea, es un problema que hasta hoy no se ha resuelto, ¿no? Y esos poderes civiles que vos mencionabas como aliados a los militares en el golpe de 1964, ¿cómo evolucionaron a través de estos más de 50 años? ¿Siguieron manteniendo los hilos de la política y la economía dentro de esta sociedad? Yo creo que sí, o sea, tenemos la UDN, que es toda la fuerza de la derecha, ¿no? En el campo, sigue muy activa en el Congreso, ¿no? Tenemos todas las grandes multinacionales, ¿no? Que son Monsanto, Bunge, Cargill, con una bancada muy fuerte en el Ministerio de la Agricultura. O sea, todo el Congreso, la estructura del Congreso sigue enfocada en los intereses de los más poderosos, ¿no? Eso es algo que no ha cambiado desde la dictadura militar hasta hoy. Obviamente hay más representación popular, pero si vamos a analizar, o sea, quién el Congreso representa, yo infelizmente tengo que decir que los intereses son de los más ricos, de los más poderosos. Mencionabas que 2 años antes del golpe los medios comenzaron a preparar a la sociedad para la destitución de João Goulart. Estando aquí en Brasil me da la impresión de que ahora se vive una situación similar. ¿Vos cómo lo describirías, lo que sucede actualmente en comparación con el 64? Sí, infelizmente la opinión pública brasileña es muy boba, o sea, cree mucho en los medios de comunicación, ¿no? Y la televisión, TV Globo, Bandeirantes, ¿no? Y otras, los periódicos, ¿no? O sea, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, en Río o Globo, Veja, que es una revista de gran circulación, todos ellos tienen una crítica muy dura al gobierno de Dilma, pero nunca hacen críticas y no demuestran la noticia contra otros políticos de PSDB, Aécio, Serra, que también están comprobadamente involucrados, Cunha, ¿no? Que es el líder del Congreso, que tiene pruebas de que tiene dinero en bancos fuera de Brasil, y la prensa, la media no habla de eso. O sea, es una disparidad muy grande entre lo que se habla mal de Lula, de Dilma, y no se habla nada de los otros políticos. O sea, obviamente eso es absurdo, ¿no?
Y lo que la media hace, y Globo muy fuerte en eso, pone todavía un odio de clase muy, muy fuerte. O sea, como que cuando cubre una manifestación que hay en la Paulista, del apoyo al gobierno Dilma, y siempre la cámara es con planos de la gente saliendo, sino como si fuera únicamente de rojos, vermelhos, como se dice aquí, y con una idea muy atrasada, todavía de lo que es el color rojo, como si fuera una amenaza. Eso me asombró mucho. O sea, yo dije, ¿qué pasa? O sea, 52 años después de la Guerra Fría, o sea, Brasil todavía vive como si fuera un fantasma del miedo al color rojo, del comunismo, del socialismo. Y es una postura que la media, sin duda, ha hecho un gran mal, está haciendo un gran mal a toda la sociedad brasilera al no poner la noticia de un modo imparcial, de mostrar los dos lados. No, eso no se hace, se hace únicamente de criticar y mostrar la corrupción en el gobierno Dilma o en el gobierno Lula, pero nunca dice, no, fueron los políticos, Cunha, Ezio, etcétera, Entonces la media está haciendo un gran daño a la sociedad brasileña. Camilo, me comentaban que la red O Globo, que ahora parece como el principal medio conspirador, fue justamente creado poco tiempo después del golpe contra Goulart. ¿Podrías describirme cómo fue ese proceso? Bom, o Globo, o Roberto Marinho, tuvo una aproximación muy grande con todos los dictadores del gobierno militar brasileño. La concesión pública fue dada en 64 para 65 y Globo obviamente se tornó un gran major de comunicación en Brasil. Y es evidente, o sea, hay pruebas, hasta se hizo una película comparando a Roberto Marinho al Citizen Kane, al ciudadano Kane, Y obviamente Globo siempre estuvo en defensa del gobierno militar. Fueron muy pocos los periodistas que lograron hacer una denuncia hacia las violaciones de derechos humanos o hasta sobre la violencia en el campo. Son noticias que Globo nunca pone en su pantalla. Y eso siguió, o sea, desde 64 hasta 85, cuando empezó a haber el proceso democrático, Globo tuvo una postura de apoyar a Collor en la elección donde estaba Collor contra Lula, una nítida y muy clara apoyo a Collor contra Lula, y infelizmente eso sigue. O sea, todos los noticieros de Globo News que pasan lo que está ocurriendo hoy día en Brasil, se ve que Globo asume una postura muy contra el gobierno más popular, que fue electo por el pueblo. ¿Y los dueños de Globo son los mismos hasta el día de hoy? La familia Roberto Marinho sigue, claro, en la dirección de TV Globo. Son los hijos de Roberto Marinho que siguen en TV Globo. Camilo, ya para ir terminando, si tuvieras que describirme qué está pasando hoy en Brasil, ¿qué me dirías? Bueno, lo que veo es que la sociedad brasileña tiene más participación en las calles de lo que había hace 10, 15, 20 años. Eso es una cuestión muy positiva, pero lo que me da mucho miedo es lo que pasa en el Congreso. O sea, el proceso contra Dilma es un absurdo y está en marcha por el Congreso. ¿Por qué? Porque son los diputados que están siendo juzgados, porque obviamente hay pruebas que ellos tienen dinero en Suiza y están siendo juzgados por la ley brasileña. Eso nunca había pasado antes. O sea, el gobierno Dilma tiene sus errores, obviamente, pero hizo una cosa muy buena, que es poner en la ley, adelante de los privilegios políticos que estos diputados y senadores tienen, y eso obviamente incomodó mucha gente, y es lo que a mi ver está haciendo todo este proceso de impeachment. ¿Y por qué te parecen que ahora funcionan las campañas mediáticas para destruir la imagen tanto de Dilma como de Lula y antes no? Porque me hablabas de que durante la campaña entre Collor de Mello y Lula también había una fuerte campaña, y entiendo que siempre Lula fue muy atacado por los medios, pero sin embargo pudo llegar al poder y tener muchos años ejerciendo la presidencia junto a Dilma Rousseff. Pero ahora sí parece que los medios han construido esta posibilidad de destruir la imagen de los líderes. ¿Por qué ahora sí y antes no tanto? Lo que creo es que fueron acumulando el poder en la opinión pública de un convencimiento contra el PT, contra el color rojo, y
también creo hubo errores muy graves de PT en perder su base, o sea, de hacer alianzas, de vender el alma al diablo, ¿no? Todo lo que fue el gobierno de conciliar intereses, que a mi modo de ver fue un gran error, porque ahí el gobierno de izquierda más popular perdió su característica. Camilo, muchas gracias por estos minutos en Ojo con los Medios. Gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Maravilla. Gracias.